Bueno, vamos a empezar con este nuevo formato de entrevistas. Hoy tenemos a Marc, un chico que lleva un tiempo dedicándose a una nueva forma de escribir textos que se llama copywriting, aunque bueno, ya nos contará él que no es nada nuevo y que se lleva usando mucho tiempo. Solo es que ahora el anglicismo, como muchos de los otros, nos está comiendo terreno y parece que suene más sexy llamarlo copywriting o copy, como lo llamaremos a partir de ahora. Bueno, haznos una introducción tuya, Marc, para que te pueda conocer todo el mundo y también otra del copy, ya que sois compañeros, pues podrás definirlo tú lo que es mejor que nadie. Pues me llamo Marc, tengo 31 años, vivo en Barcelona y mis aficiones son las artes marciales, el entrenamiento de fuerza y las historias. Cuando hablo de historias me refiero a cualquier formato, es decir, al cine, a las series, a los cómics también, al manga o al anime. Cualquier historia que esté bien construida, pues me gusta consumirla. Y yo a lo que me dedico, como has dicho tú, es a escribir. Ayudo a personas y a empresas escribiendo para ellos y durante muchos años lo he hecho a través de lo que se llamaría contenido o en inglés content, pero desde finales de 2019 estoy entrando en esta especialización que se llama copywriting, que como bien dices tú es un anglicismo que no es otra cosa que la redacción publicitaria, que sería otra de las especializaciones del campo de la redacción, pero que se englobarían dentro de este gran ámbito o área que sería escribir. Y últimamente también hay un poco de pelea, ¿no? Para encuadrar qué es el copywriting. Hay gente que lo encuadra más en el lado publicitario, luego que lo mezclan con la creación de contenido, que sería pues lo que viene a ser escribir historias igual, pero en redes sociales, promocionando algún producto, lo que sería un community manager. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sí, claro, para quien nos esté viendo y tiene quizá un batiburrillo, porque quizá piensa que los community managers lo hacen todo, o que un copywriter pues también lo hace todo, un escritor de contenidos lo hace todo. El copywriting es una escritura que sirve para cuando tú quieres vender un producto. Entonces, dentro del mismo copywriting suele haber dos tipos de perfiles. El copywriting generalista, que digamos que este es el perfil que existe desde hace décadas y que está más dedicado en el mundo de las agencias, de la publicidad en radio, de la publicidad en televisión, de lo que serían las newsletters tradicionales, que son cartas, que no son emails. Y esto es el perfil del copywriting generalista, que ha estado un poco oculto y la gente no sabía exactamente lo que era, pero que ahí estaba cuando tú veías un anuncio en televisión, eso lo había escrito un copywriter o un equipo de copywriters. Pero ahora, con la explosión de Internet, se están viendo los copywriters que se dedican a escribir para Internet. Y este perfil, a diferencia del generalista, se llama copywriter de respuesta directa. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, soy un copywriter de respuesta directa, no un copywriter generalista, y lo que hacemos nosotros es escribir de una manera que quieras despertar una acción en el lector, en la persona que te está leyendo. Esto normalmente es una venta, pero también puede ser, yo quiero que te suscribas a una newsletter, yo quiero que me dejes X datos, yo quiero que te descargues algo, yo quiero que veas un vídeo. Lo que nosotros escribimos es para despertar una respuesta tangible e inmediata. Por eso nos llamamos copywriters de respuesta directa. Y ahora con todo este boom que está habiendo, pues para vender infoproductos, cursos, formación por internet o productos físicos también a través de un e-commerce, está habiendo mucho boom con los copywriters que se dedican a ello. Pero que somos copywriters de respuesta directa y nos dedicaríamos a eso cuando queremos despertar una acción. Por otro lado, copywriters generalistas, copywriters de respuesta directa, tenemos, digamos, el mundo de los contenidos, ¿no? Que esto también es algo que todo el mundo está ya acostumbrado a consumir. Cuando tú lees una entrada en un blog que te informa sobre o que te explica lo que es una dieta cetogénica o los beneficios de, yo qué sé, del entrenamiento de fuerza, eso normalmente lo escribe un redactor de contenidos. ¿Qué significa esto? Que es un redactor que está especializado en utilizar y estructurar los contenidos para educar, para informar o para entretener, para que el lector, digamos, lo consuma y se lleve un valor, en teoría, sin dar nada a cambio. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la frontera? Que si el copywriting es para despertar una acción en el lector y el contenido no, pero hay gente que escribe contenidos con el objetivo de que alguien le dé un me gusta, con el objetivo de que alguien le dé a compartir, es decir, que sean contenidos educativos o informativos, pero que en el fondo quieren despertar una acción, ahí es donde a veces está ese terreno fronterizo, ¿no? Yo personalmente soy partidario de las definiciones, cuantos más laxas mejor,
Creo que a veces se utiliza los nombres como para diferenciarte de la competencia o incluso para darte más caché del que quizá tienes, porque quizá una persona cuando dice que es copywriter y no es escritor de contenidos, lo dice como para parecer una profesión como así con más caché, ¿no? Con más valor y bah, ahí están los redactores de contenidos que no saben escribir tan bien como yo, porque mi profesión suena muy bien, ¿no? Copywriter, aquí con toda la potencia, pero en realidad hay veces que el terreno es muy difuso, ¿no? Y yo más que poner etiquetas, yo diferenciaría a los escritores por aquello que se dedican más. Tienes escritores que están más especializados en escribir contenidos de blog, por ejemplo, o tienes otros tipos de escritores que están más acostumbrados a hacer pues, páginas de ventas, anuncios de Facebook, landing pages, etcétera, etcétera, ¿no? O de escribir productos en e-commerce. Entonces tú o la persona que nos esté viendo cuando se ponga en contacto con alguien que diga que escribe para negocios, yo le diría que le pregunte normalmente cuál es su campo de especialización. Es decir, si tú escribes contenidos de redes sociales o tú estás especializado en escribir anuncios, normalmente creo que hay gente con muchísimo talento, pero normalmente es muy difícil que sepas de todo, que hagas muy bien todo. Entonces, si alguien te dice que lo puede hacer todo y todo lo hace perfecto, a priori desconfía, a menos que ya sea un tío súper posicionado y digas, bueno, este es que es el Stephen King del copywriting. Pues bueno, pero normalmente sí que te diría que cuanto más las personas, cuantas más horas le dedican a una especialización, pues más buenas serán en ello, ¿no? Y que alguien que te dice que es bueno en todo, a priori desconfía. Igual que cuando un entrenador te dice pues que es especialista en competiciones de estética, pero también te hace un plan de rendimiento deportivo para baloncesto o para artes marciales mixtas o una dieta para, yo qué sé, que también es experto en cetogénica y yo qué sé, o la flexible, ¿no? Todo, sabe de todo. Pérdida de grasa para si eres obeso o si tienes trastornos de la conducta alimentaria, todo. Pues yo aplicaría el mismo escepticismo. Digo, bueno, es raro que alguien sepa de todo y mejor ir a personas que están como especializadas. Y al final también eso es bueno para tu mismo cliente, ya que te especializas en él, podrás resolver casos más específicos del suyo y sabes hablar directamente a esa persona. Todos los contenidos que puedas llegar a subir, publicaciones, sea vía la vía que sea, serán con el lenguaje que usa esa audiencia de ese nicho en específico. Entonces también yo creo que es bastante interesante, como tú dices, no solo para decir que tú sabes de eso más que de otras cosas, sino para que tu cliente o tu posible audiencia pues también lo tenga en cuenta, que tú sabes el lenguaje que habla esa persona. También lo veo bastante interesante. Sí, totalmente. Y sobre todo también a veces el tema de las especializaciones tiene sentido en un contexto o para unas necesidades determinadas. Es decir, por ejemplo, si quien nos está escuchando o viendo ahora es una persona que monta una empresa y son 5 personas y a una persona es la encargada de escribir, esa persona le tocará pues hacer contenidos, hacer copywriting, hacer de community manager, le tocará todo. O si eres un negocio todavía con poco presupuesto, es probable que solo te puedas permitir a una persona también que intente englobarlo todo, pero a medida que se aumentan los departamentos, a medida que aumenta el presupuesto, igual que en la redacción en los otros ámbitos, pues ya vas contando con perfiles que están especializados en ello y te pueden dar el máximo valor solo en un área determinada. Pero bueno, para hacer así un resumen más general de lo que es copywriting, creador de contenidos, lo que sea, diríamos que sería una escritura con un propósito determinado, ¿no? No decir palabras por decir, sino un propósito determinado, ya sea entretenimiento, sea la venta, sea la promoción de tus artículos, naming, lo que sea, sería un propósito determinado para hacer un resumen general y que lo entienda todo el mundo, ¿no? Sí, y si quieres, para que lo entiendan todavía mejor, convertir palabras en dinero. Eso sería lo que hacen los copywriters. Por si así en la imagen, en la mente, que quede claro. Al final se tiene que convertir en dinero. Si los textos no te están ayudando a vender más, a posicionar más tu marca, entonces no es buen copywriting. Ujú. Y hablando de dinero, ¿cómo va esto? ¿Es verdad que se puede ganar dinero desde el sofá de casa, escribiendo y ya está? Sin hacer nada más, solo centrándote en escribir, ¿se puede ganar dinero de verdad? Sí, por supuesto. Yo diría que esto también depende, o sea, es común a otras profesiones, como alguien que se dedica al SEO o alguien que se dedica a gestionar campañas de Facebook o a un trader de bolsa o a un trader de criptomonedas. Es decir, hay profesiones que se pueden hacer 100% desde casa y que lo único que necesitas es una conexión con Internet. Incluso los más atrevidos quizá ni siquiera necesitan un portátil porque se manejan bien con un teléfono móvil. En caso también así de emergencia o excepcional, pues podrías trabajar solo con el móvil. Ahora bien,
como en casi todas las profesiones, es difícil también llegar a un nivel de ingresos quizá que te dé lo suficiente para tú tener este trabajo y solo vivir de este trabajo, ¿no? Es algo bueno, depende del contexto de cada persona, se puede plantear si puede lanzarse a por ello o bien ir combinando con otra cosa para cada vez los ingresos que tú tengas de la redacción por Internet sean cada vez mayores y puedas dedicarte al 100% en ello. Pero por supuesto que te puedes ganar la vida y yo creo que en general casi todas las profesiones que se están digitalizando van a tender más al teletrabajo y a poder hacerlo desde, no solo desde tu casa, sino desde cualquier parte del mundo. Vale, entonces también has dicho, vale, el copy te puede ayudar a vender tu producto, pero ¿el copy vende solo o tiene que estar acompañado también de otro tipo de estrategias, otro tipo de organización en el negocio o del producto? Bueno, ahí ya te dejamos a ti. ¿Qué crees? ¿Que el copy vende solo o necesita una ayuda? No, por supuesto. Es decir, si el copy vendiera solo, cuando hablara con un cliente, yo le podría garantizar, mira, mis servicios te van a hacer vender más. Pero esto, ningún profesional que sea honesto lo puede decir. Y nadie también desde el otro lado puede esperar que solo mejorando sus textos o solo con un buen copy vaya a vender. Por ejemplo, yo puedo escribir una muy buena página de ventas. Para quien no lo sepa, una página de ventas son esas páginas sin más enlaces que normalmente el botón de compra, donde te explica muy bien el producto o servicio a vender y al final pues tienes o lo tienes repetido varios call to actions y lo compras. Yo puedo escribir muy bien esa página con los principios de persuasión excelentes o de sobresaliente, pero si no entra nadie en esa página, nadie la va a leer. Para que entre gente a esa página, necesitamos que haya una buena estrategia de funnel, necesitamos que haya alguien que haya gestionado bien una campaña de anuncios para que entre las personas correctas, necesitamos a alguien pues quizá domine WordPress para que lo maquete con más o menos gracia para que nada más entrar no diga, pero vaya cutrada es esta, ¿no? Es decir, que se necesita y por supuesto, lo más importante, el producto o servicio tiene que ser bueno, porque si el producto o servicio no vale para nada, por mucho que lo intentes vender, no vas a conseguirlo. O si lo consigues, quizá las peticiones de devoluciones te van a quemar el buzón de entrada de correo. Así que el copy en general es una parte que está integrada dentro del marketing digital, pero ha de haber alguien que englobe toda esta estrategia y tenga un equipo de personas donde cada uno cumpla con su rol y entre todos las sinergias sumadas vendan este producto o servicio. Vamos, que tú venderías el primer producto, pero luego a partir de ahí ya depende también del servicio que dé esa persona y todo lo que englobe a tu servicio de copywriting, ¿no? No sería solo poner 4 palabras, uso las técnicas de persuasión que más funcionan, pero luego si el servicio no es bueno, el producto no es bueno, ahí ya tú no puedes hacer mucha cosa. Por supuesto, ya diría que si yo veo un producto o un servicio dudoso o con el que yo no me siento cómodo trabajando, pues ni siquiera entraría a escribir su página de ventas, ¿no? Si alguien me dice que si un entrenador me contacta porque tiene un plan de entrenamiento de perder 20 kilos en una semana, pues ya le diría que no, que ni siquiera hay manera, yo no encontraría manera de convencer a alguien de que eso es verdad. Aún así, creo que hay gente suficientemente vulnerable que picaría, pero es que yo ni siquiera entraría en ese tipo de productos o servicios. Esto es algo también que los profesionales así independientes tenemos que aprender a valorar, porque hay momentos quizá que en los momentos de freelance, ¿no? Que tienes un nivel de ingresos pues bueno, pero a veces tienes mesetas o momentos de caída, tienes que aprender a valorar esto de no me vale la pena entrar aquí, aunque lo necesito, aunque me pueda ir muy bien este dinero, yo no me siento cómodo vendiendo este producto o servicio y tengo que decir que no, porque mi integridad también como persona y como profesional, que luego van a decir que Marc Campos ha escrito eso, pues va a quedar ahí. Y yo te diría que intentes trabajar siempre en cosas que te sientas cómodo vendiendo. Porque al final, aunque suene muy a cliché o que suena muy bonito, pero sí que es verdad que vender es ayudar y tú te tienes que sentir que mejorando las palabras, los textos de ese producto o servicio, estás ayudando a alguien a que lo entienda mejor, a que comprenda mejor sus beneficios, a que vea su vida cambiada, pero porque eso es verdad, no porque se lo intentas vender, porque sí, y hacerle una táctica emocional para que caiga y lo compre, ¿no? Entonces también ahí está la parte honesta de esta profesión. Y ahora que ya tenemos una imagen así más general y más grande, que ya todo el que haya visto hasta aquí sabe lo que es el copywriting, como es una profesión así más nueva y que no todos tenemos tan conocida, ¿por dónde se empieza? ¿Qué recomiendas? ¿Libros, podcast, algún paso al principio que digas, por aquí puedes empezar y tendrás un buen camino ya hacia adelante? Pues primero, quizá te preguntaría, ¿tienes tiempo o tienes dinero?
Si tienes dinero, pues tienes acceso a toda una serie de formaciones que quizá si no tienes dinero, pues obviamente no las tienes. Si tienes mucho tiempo, pues te puedes permitir más el tema de investigar todos los recursos gratuitos que hay por Internet y seguramente tienes que dedicar más esfuerzos y energía a ello, ¿no? Pero si quieres aprender copywriting, yo te diría, habría muchas formas, ¿no? Pero yo te diría que te vuelvas un gran lector y un gran escritor. Un gran escritor, que escribas, que practiques. Creo que pasa en muchos campos, pero en el campo de la escritura lo veo mucho, que es el tema de querer formarse mucho o querer mucha teoría y practicar poco. Es decir, hay muchas personas que piensan que leyendo un libro o haciendo un curso o escuchando podcast van a conseguir ser buenos escritores o escritores suficientemente buenos como para ofrecer sus servicios profesionales, pero no practican. Es decir, se piensan que consumiendo una información eso se va a trasladar en que sus textos se van a mejorar. Yo diría que, como consejo, a la vez que aprendes, te pongas una rutina diaria de escribe media hora al día, o si lo quieres poner por palabras, escribe ni que sea 500 palabras al día. Si son muchas, solo 250 palabras al día. No importa si es en un documento, en un ordenador, en una nota, en tu móvil, en una libreta, pero escribe y no pares de escribir. No solo cosas de vender, o sea, de copywriting, sino escribe pensamientos, escribe otras cosas que te gusten. Si te gusta escribir ficción, escribe sobre personajes, sobre historias, cualquier cosa. Pero le tienes que ir dando rodaje a la combinación de nombres, de verbos, de adverbios, la estructura de frases, coherencia y cohesión. Todo eso te lo da la práctica. Entonces, si quieres aprender copywriting, yo te diría, escucha podcasts, está bien, ver vídeos también está bien, pero al ser una profesión de la escritura, sí que te recomendaría que leyeras más o que consumieras formaciones que están por escrito. Hay formaciones en vídeo que están muy bien, pero si puedes encontrar formaciones que las puedes imprimir o como un mismo libro, tomar notas tú por encima, creo que se te va a quedar mucho más al estar hablando de una profesión de la escritura. Y sobre todo practica, porque hay muchas formaciones que te ponen una teoría y al final te pone, bueno, ahora toca este ejercicio. Y a mí también me ha pasado, ¿eh? Y lo que hacemos es, vale, siguiente capítulo. Y no, tienes que parar y hacer ese ejercicio. Entonces, si quieres ser un buen copywriter o aprender a escribir mejor, tienes que escribir. Y sobre todo también te diría, empápate de mucha lectura de estilos diferentes. No te quedes solo con escritura para copywriter o para escritura para publicidad. Lee también cosas de contenidos. Lee cómo se hacen anuncios, lee ficción, lee incluso poesía, aunque sea un 5% o un 2% de lo que leas. Pero sal del ámbito, ¿no? Vete a otros espectros y de ahí también desarrollarás la creatividad. Porque del copywriting yo destacaría dos cosas. Una, la parte técnica y la otra, la parte creativa. Las dos partes son muy difíciles, pero la parte técnica al final está como más estructurada. Tú puedes encontrar la parte técnica en, pues esto, en todo tipo de cursos y formatos, ¿no? Cómo se persuade, cómo distribuir las páginas de ventas, cómo hacer una campaña de email marketing. Pero la parte creativa es mucho más difícil. Y cómo ser creativo te requiere de estar en contacto con muchas cosas diferentes a las que haces, diferentes a las que piensas, no solo leer de creatividad, ¿no? Y quizá en otros ámbitos que no son ni la lectura ni la escritura. Entonces, que no abandones ni la parte técnica y para ser creativo también, exponte a muchas cosas o incluso a otros tipos de arte que no sean solo el texto. Claro, y también para quitar ese miedo, ¿no?, al papel en blanco, ya que al principio tienes un papel en blanco, ¿qué escribes ahí? Pues al final también con ese tipo de lecturas, ese tipo de fijarte qué cosas te pasan por la calle, porque al final también estamos rodeados de historias y a nosotros nos encantan las historias, por eso Netflix, HBO, todas estas plataformas están teniendo un gran boom porque nos encantan las historias desde bien pequeñitos. Entonces eso también sería un buen motivo para no tener miedo al papel en blanco y empezar a escribir cuanto antes. Y bueno, has hablado también de lo que se debe hacer y ahora qué no se debe hacer, qué malas recomendaciones hay sobre el copywriting, qué mitos hay. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre eso? Sí, pues mira, dejo las malas recomendaciones para el final porque justo lo que acabas de decir me viene a la cabeza un mito. El tema de la página en blanco, hay un mito de este mundillo que es que los escritores, todo lo que sale de su bolígrafo o de sus manos tecleando son palabras que suenan a oro, ¿no? Y esto no es verdad. Por eso muchas personas que se quieren dedicar al campo de la escritura le tienen tanto miedo a la página en blanco porque piensan que cada frase es la definitiva. Y cuando llevan 3 frases, vuelven atrás y miran la primera para revisarlo. Y esto es un mito sobre el proceso de escritura.
La escritura no funciona así. Si quieres, vosotros también, como escribís para internet, me decís cómo va. Pero hay gente que le avergüenza decirlo, a mí no me avergüenza decirlo, pero para escribir bien, primero tienes que escribir mierda. Es decir, cuando a mí me hacen un encargo para escribir cualquier cosa, lo primero que hago en el borrador es escribir mierda pura. O sea, todo lo que se me pase por la cabeza después de haber investigado y tal, y empiezo a teclear. Me da igual si se repiten palabras, si la puntuación está hecha un desastre, si me he dejado acentos, si son clichés, es que da igual, escribe toda la mierda que puedas. Porque luego donde de verdad sale el texto es en el proceso de revisión, en el proceso de edición, que esto la gente no lo tiene en cuenta. Primero hay el borrador y donde brilla el copy o brilla la escritura, en las novelas también es el proceso de reescritura. Entonces, cuando vuelves atrás y ves todo lo que has escrito y ya tienes una estructura marcada, porque has escrito mierda, pero la has escrito en orden, por lo menos. Entonces ya has dicho, vale, aquí va esta idea, aquí va esta, aquí va esta y aquí va esta. Vale. Ahora, ¿cómo lo digo de otra manera? Ahora, ¿cómo lo digo bien? Ahora, ¿cómo me adapto a los pensamientos del buyer persona? Ay, este verbo no está bien, voy a usar un verbo más poderoso. Lo primero que hay que hacer es escribir mierda. Cuando tú tienes esto en la cabeza, la hoja en blanco ya no te intimida, porque no tienes que escribir pues, la Divina Comedia ahí en tu página que tienes en blanco. Solo tienes que escribir mierda. Y cuando tienes esto en la cabeza, pues dices, venga, pues me voy a poner y te salen 2000 palabras, lo dejas en reposo y ya lo mirarás el día siguiente. Lo que pasa es que eso es lo que no tienes que enseñar al cliente todavía. El proceso de borrador te lo guardas para ti y hasta que no lo tengas revisado y reescrito, entonces no lo enseñas al cliente ese proceso solo para ti. Pero pasa lo mismo con cualquier cosa. Quien dibuja un cómic no lo dibuja de entrada a la primera de perfecto. Hace los bocetos, hace el esqueleto. Lo mismo pasa con el diseño web. Mucha gente lo hace primero incluso con, ¿cómo se llama? Con Photoshop. Primero hacen los diseños, ¿no? Antes de meterse en el gestor de WordPress. O sea que primero hay que pasar por ese proceso. Entonces, escribir no es un acto aquí creativo y súper bonito. Hay mucho de picar piedra, hay mucho de trabajo, de machaca. Y la gente a veces se piensa que es como, bueno, voy a dar rienda suelta a mi creatividad y a escribir aquí el guión del próximo, no sé, el Señor de los Anillos, y no funciona así. No sé si a vosotros pasa lo mismo o cómo afrontáis este miedo a la página Sí, en blanco. nosotros Pero sobre yo lo todo empiezo con el diseño web, sí que es verdad que hay veces que estamos haciendo algo de diseño web y empezamos a poner todo lo que se ocurre en la cabeza en un papel, en sucio. Luego eso pasa a alguna versión en Photoshop y luego al final en la web acaba saliendo lo que acaba saliendo, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que empezó. Pero sí que es verdad que si te saltas esos pasos, entonces la primera mierda que se te ocurre es lo que darás al final. Otro mito que creo que existe es que se percibe desde fuera y es que lo más creativo siempre es mejor. Entonces, por ejemplo, aquí lees a publicistas que llevan muchos años en el campo de la publicidad y dicen que mucha gente está obsesionada en hacer anuncios o publicidad o mensajes que sean épicos o que dejen huella en el lector o en el consumidor, ¿no? Y, por ejemplo, hasta tal punto que, yo qué sé, un anuncio de un desinfectante, no sé, un desinfectante de lavavajillas, pues hacen un anuncio ahí luchando contra una bacteria gigante en 3 dimensiones, que le disparan rayos láser y no sé qué, ¿no? Y eso es muy bonito, pero ¿significa que la gente lo vaya a comprar? O la gente se va a acordar del anuncio, pero la gente se va a acordar de qué producto estás anunciando. Y quizá funciona muchísimo mejor presentar en lavavajillas. Mira, es que con esto te ahorrarás 20 minutos en cada sesión de lavado de platos porque es mucho más eficiente. Y quizás se disparan tus ventas y es que la creatividad brillaba por su ausencia en eso. Solo necesitas una buena presentación de los beneficios, ¿no? Pero muchas personas se piensan que en este campo de las ventas y de la publicidad, la creatividad es como crear por crear, ser creativo o salir de la caja por ser de la caja. Y al final lo que tienes que tener también en cuenta son las métricas y si tus anuncios son o no son efectivos. Que al final, si quieres dedicarte a escribir para vender, no te olvides que lo más importante es ayudar a tu cliente a que venda su producto o servicio. Entonces, que no te hagas ahí una fumada mental para poner rayos y un anuncio intergaláctico y luego que sea un fracaso total, ¿no? Distinto es si quieres hacer cosas con un objetivo de posicionamiento, de awareness, entonces que todo el mundo se acuerde del anuncio está bien. Pero si quieres solo vender, la creatividad es importante, pero no es tan importante como ser efectivo. Malas prácticas dentro del copywriting, pues diría eso, de conformarse con cursos sin pasar a la acción, quizá, hacer mucha teoría sin pasar a la acción. Consumir o fiarte solo de una persona, quizás, es decir, comprometerte con un tipo de escritura o de formador, porque creo que una de las cosas donde debe brillar el copywriter es en ser capaz de
de pensar o de escribir de formas diversas. Entonces, si tú solo haces formaciones o solo lees libros de una sola persona, es muy probable que mimetices ese estilo y luego cuando te pidan cosas diferentes no sepas exactamente salir de ahí, ¿no? De ese estilo y te veas muy comprometido y aunque lo intentes, acabes escribiendo siempre de la misma manera, ¿no? Así que te diría que si te formas con una persona, intenta ver su estilo de copywriting. Incluso ves a las personas que tienen una opinión distinta, una visión distinta del copywriting, ¿no? Hay personas que se apoyan, por ejemplo, en copywriting es muy importante el diseño, apoyarte pues, de las imágenes, de los elementos bueno, que salen también en una página web. Y cuando tú haces copywriting, escribes teniendo en cuenta todo esto. Pues aquí irá una imagen, aquí habrá una caja de diferente color. Y hay copywriters que piensan que solo tienes que poner puro texto para no distraer de nada, ¿no? ¿Cuál tiene razón o cuál no tiene? Seguramente los dos venden, pero que tú no te cases con un solo estilo y sepas que hay una caja de herramientas muy grande y sepas cuál coger en cada momento. Y ahora que hemos hablado de libros, de podcasts, vamos por la misma línea. También has hablado de cursos, pues inversiones. ¿Cuál es tu mejor y tu peor inversión relacionadas con el copywriting? ¿Qué es lo que has dicho? He gastado aquí un dinero y me lo gastaría 10 veces más. ¿Y qué es lo que has dicho? Hostia, este dinero es lo peor que he hecho en mi vida, gastarlo aquí. La verdad es que de copywriting estoy contento con todo el dinero que he invertido. Si te hablara de malas inversiones, te podría hablar de malas inversiones que he hecho en otros ámbitos, que esto sí que lo tengo clarísimo. Pero en el copy la verdad es que estoy bastante contento con el dinero que he invertido. Es verdad que yo no he invertido demasiado dinero en el copywriting, es decir, no he hecho ninguna formación que sobrepase, por ejemplo, los 1.000 euros. Entonces, todos los cursos o formaciones que yo he podido hacer, o productos, infoproductos de copywriting también que he comprado, tenían un valor inferior a los 1.000 euros. Si tengo que decirte la mejor inversión que haya hecho quizá en copywriting, la mejor inversión que he hecho en copywriting no es de ningún valor. La mejor inversión que he hecho en copywriting es entrar en el subreddit de copywriting, que es totalmente gratuito. No sé si conocéis Reddit. Para quien no lo conozca, Reddit es como un foro o una red social donde, según mi humilde opinión, se concentra toda la sabiduría del mundo. Ahí está en Reddit. Y hay varios subreddits, subreddit de nutrición, subreddit de entrenamiento, subreddit de finanzas, de criptomonedas, de cualquier cosa que te puedas inventar, de viajar solo, de cómo hacerte mochilas. Pues hay un subreddit solo de copywriting. Y ahí escriben copywriters profesionales que ayudan a cualquiera que tenga dudas. Y ahí hay oro puro. Y lo digo, vamos, es que lo que hay en el subreddit de copywriting de esa página es oro puro. Lo que se puede aprender ahí es brutal. Gente que pregunta, pues eso, elementos que tienen que tener una página de ventas o si este principio de persuasión es mejor que otro. Y te encuentras con respuestas de 500, de 1.000, de 1.500 palabras de copywriters profesionales que son brutales. De copywriters que te dicen que cobran yo qué sé, $500 por solo un email, a la hora de hacer paquetes incluso lo tienen a ese precio, que llevan muchos años viviendo así y sus consejos son oro puro. Así que yo, el subreddit de copywriting, y también hay una aplicación que se llama Discord, que también es una aplicación como para chatear de diferentes temas, que la gente normalmente se mete para hablar de videojuegos o yo qué sé, o cosas así, de recetas de cocina o de entrenamiento. Hay un Discord de copywriters donde ahí la gente está chateando, poniendo ejemplos de páginas de ventas que funcionan, de estrategias que les han funcionado, un apartado también para hablar de logros y de fracasos. Brutal. O sea, son dos cosas que cuando hablas con personas normalmente nadie conoce, pero yo como soy un poco friki y entraba en Reddit y en Discord por otros temas, pues he dado con dos minas del copywriting y son brutales. Si no, otras inversiones, recomendaría, hay dos formaciones, hay dos empresas de formación americanas muy buenas que se llaman AWAI, la American Writers and Artists, ahora no me acuerdo si es Institution, y luego AWAI, los... ¿no? Sí, AWAI. AWAI. Y luego los de Copy Hackers, que para mí tienen unos niveles de copywriting también más altos a nivel de formación. O aquí en España también los hay. Sin ir más lejos, a mí también por estilos particulares recomendaría a la gente que siguiera, por ejemplo, muchas newsletters. Apúntate a newsletters, te haces una ¿Cuáles? carpeta ¿Hay si alguno? quieres.
La newsletter, por ejemplo, de Isra Bravo, de motivante.es o motivante.com, ahora no me acuerdo. La newsletter de Marina Febles, que es de Atípica Marketing. Tienen un estilo también muy similar de cómo explicar historias y cómo explicar historias y enlazarlas al final como una venta, de manera que la venta quede solo como una acción sutil, pero el valor que está aportando al lector es una historia. Luego a la newsletter de Ben Settle también me suscribiría, que es un copywriter americano que está todo... Es como el enfant terrible de... No sé si lo digo bien, vosotros me parece que sabéis francés, ¿no? El enfant terrible de los copywriters, con un estilo también muy canalla y de antiventa. Y así más newsletters, no sé, yo a priori recomendaría esa. Bueno, de una compañera mía que se llama Noemí Carro también, que me parece también que es muy admiradora de Isra Bravo. Su newsletter es de filosofía relacionada con el mundo del emprendimiento y de las empresas. Así que también os recomiendo suscribiros a su newsletter. En general son newsletters que se envían con bastante periodicidad. Es decir, que cada 1 o 2 días te envían un email con Pues ahí valor tienen para que trabajo. vayas aprendiendo. Sí. Ahí ya tiene trabajo la gente que está leyendo. Y bueno, ya que han llegado hasta aquí, vamos a hacerte una pregunta con la que vamos a acabar estas entrevistas de forma habitual, que sería, si tuvieras que poner una frase cortita, tampoco no 2 frases, sino unas cuantas palabras, que pudiera ver millones de personas cada día cuando se levantaran en forma gigante, en Times Square o en cualquier otro sitio, en Albacete, en cualquier pueblo, ¿qué pondría? Bueno, pues si es para que la vea tanta gente, no pondría nada de mi servicio, porque mis servicios van dirigidos a un nicho determinado, ¿no? Entonces, eso sería como lo contrario. Pero si fuera algo para que viera mucha gente y que les pudiera ayudar, yo pondría: no todo lo que piensas es verdad. No todo lo que piensas es verdad. Creo que a veces tendemos a pensar mucho que en esta dicotomía entre la razón y las emociones, la gente tiene muy claro que no todo lo que sentimos o todas las sensaciones o emociones que tenemos en el cuerpo son verdad, ¿no? Que son una ilusión o que nos engañan. Pero no somos igual de escépticos con los pensamientos. Solemos pensar que todo lo que pensamos y creemos es verdad. Entonces, esa valla animaría también a la gente a ser un poco escéptica con lo que piensa y que no todo lo que se te pasa por la cabeza, ya sea a nivel político, de cualquier cosa, pero también cosas que crees sobre ti mismo o sobre tus amigos o tu familia, no todo lo que piensas es verdad y sé escéptico con eso. A nosotros que nos gustan los sesgos, también podríamos añadir a esa frase que tiene mucho que ver con el sesgo de confirmación, ¿no? De buscar información que cumpla con tus objetivos, que sea lo menos imparcial con lo que tú piensas y que se adapte a ti, ¿no? En vez de buscar información que lo contrario a ti y ver a ver qué Sí, pasa. que hay veces que salen 2 noticias totalmente contrarias y siempre compartes la que te gusta. Y la otra, aunque sea la verdad, tú la obvias. Sí, sí, total, total. Y en el copywriting también podría pasar lo mismo, ¿no? Que si tú estás casado con una escuela de copywriting que te dice, pues eso, cualquier cosa que me pueda inventar, que lo único que vale es enviar un email cada día, pues tú vas a pensar eso y a compartir ese tipo de noticias y vas a obviar un montón de campañas publicitarias o de casos de éxito que han enviado quizá un email pues cada 3 semanas en campañas de email marketing que han sido todo un éxito y un bombazo y han funcionado, ¿no? Y tú estás ahí sesgado con tu manera de pensar y de escribir, sí, sí, totalmente. Muy interesante. Pues la verdad que yo creo que si alguien tenía un poco de curiosidad sobre qué es esto del copywriting o incluso ya lo sabía pero no sabía cómo empezar, yo creo que ya les has dado trabajo de sobra para que puedan empezar a buscar su estilo, a ver si les gusta, porque luego también tiene que gustarte el tema de escribir, de desarrollar contenido, tener esa chispa de creatividad también, crear un contenido entretenido a la gente que le resulte interesante de leer. Y bueno, ya tienen trabajo de sobra. Espero que todo el mundo haya entendido que yo creo que tienen recursos de sobra de lo que es el copywriting. Y hasta aquí sería la primera entrevista. Espero que os haya gustado y cualquier comentario que tengáis que decir sobre el copywriting los leemos en comentarios. Un saludo.